hoy les tenemos una noticia relacionada con un tema de salud. Es acerca de un mal del medioevo que asusta al mundo de hoy en día, la tuberculosis. Es así, María Carolina. Según hallazgos arqueológicos, la tuberculosis es una enfermedad endémica en animales causada por la bacteria Microbacterium bovis. Por ende, se dice que la aparición de esta enfermedad en el hombre se dio debido al consumo de carne o de producto derivado de animales durante la domesticación de los mismos. Fuertes evidencias han demostrado que este complejo evolucionó como patógeno humano en el este del continente africano y su dispersión a otras regiones pudo haber ocurrido en las primeras migraciones humanas. Una serie de condiciones como el aumento de población, la domesticación de animales, la estratificación social y la ingestión de una dieta menos variada son factores que favorecen la propagación de la enfermedad. Consunción y plaga blanca han sido terminologías utilizadas en el pasado para designar a una de las enfermedades infecciosas más antiguas que ha vivido la humanidad, la tuberculosis. Los hallazgos más antiguos por esta afectación fueron descubiertos en momias egipcias y en restos humanos ubicados en Suecia e Italia durante el periodo neolítico. Fue Hipócrates quien realizaría las primeras investigaciones de la plaga blanca, describiéndola como una enfermedad crónica caracterizada por tos frecuente y persistente, sudoración y fiebre constante. En la Edad Media se creía que a través del denominado toque real, las monarquías europeas poseían poderes sobrenaturales capaces de curar la consunción mediante la imposición de manos sobre las personas afectadas. En el siglo XIX, el médico anatomopatólogo francés René Laennec elabora el estetoscopio. Esta sencilla invención le permitió revolucionar la forma de auscultación de los pacientes. Con ayuda del instrumento, Laennec describe una serie de enfermedades torácicas y en particular la tuberculosis, las cuales fueron publicadas en el libro de la auscultación mediata. Por su parte, el médico y profesor francés Jean-Antoine Villemin inicia en 1865 una serie de experimentos con el fin de demostrar la naturaleza infecciosa de la tuberculosis. Villemin inocularía el tejido tuberculoso proveniente del humano y del ganado afectados en diversos animales reproduciendo la enfermedad. Concluye de esta forma que la tuberculosis consiste en una afección específica causada por un agente inoculable. La historia de la tuberculosis tuvo un giro dramático el 24 de marzo de 1882, cuando Robert Koch presenta sus estudios a la comunidad científica de Berlín y expresa haber identificado el agente causal de la tuberculosis, un microorganismo al que le denominó como bacilo tuberculoso. En la segunda mitad del siglo XIX se consideraba que el aire fresco y una adecuada alimentación tenían un efecto terapéutico sobre los pacientes tuberculosos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los primeros antibióticos efectivos contra la tuberculosis posibilitó a los pacientes medicarse y recuperarse en sus propios hogares. En cuanto a Colombia, se dice que esta enfermedad inició por la transmisión entre aborígenes y por la aparición de la agricultura. La mortalidad por tuberculosis en la historia de Colombia se convierte en la primera causa de muerte por la cual se creó una ley en 1916 que implicaba establecer hospitales especiales para la tuberculosis. Además de esto, se inició un proceso de prevención en 1917 para evitar el contagio de esta enfermedad. Esta ley establecía que, por lo menos en uno de los hospitales que funcionan en cada una de las capitales del departamento, habrá un pabellón destinado a la hospitalización de tuberculosos incurables. Más adelante, en el año 2000, el país se involucró en las metas del desarrollo sostenible, por lo que se inició una estrategia de tratamiento supervisado. Esta estrategia tuvo complicaciones, puesto que muchos de los pacientes, no solo colombianos, sino también a nivel mundial, presentaron resistencia a los fármacos utilizados. Por esto se implementó la estrategia Colombia Libre de Tuberculosis 2016-2015, en donde se le dio prioridad a esta enfermedad para lograr cumplir las metas del milenio. A pesar de esto, el perfil epidemiológico de la tuberculosis se encuentra como un problema prioritario para la salud pública del país, ya que se reportan alrededor de 12.000 casos de tuberculosis cada año, y estas cifras no han tenido cambios significativos en los últimos años. Gracias Natalia y Dana por contarnos acerca de la historia de la enfermedad en el mundo y en Colombia. Yo por mi parte les tengo unos datos epidemiológicos que son de gran interés, puesto que reflejan el gran impacto de esta enfermedad. A nivel mundial, la tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad. En el 2016,
10.4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.7 millones murieron por esta enfermedad, entre ellos 0.4 millones de estas personas con VIH. Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos. Ahora hablemos de los datos epidemiológicos de Colombia. La mortalidad a nivel nacional es de 2.99 casos por 100.000 habitantes. La siguiente gráfica nos ayuda a entender más fácilmente la frecuencia en el país. En las zonas de color claro se encuentran los lugares con menos incidencia. Tan solo se obtiene una tasa de 8.5 y de 17.2 por cada 100.000 habitantes. El color azul medio representa una tasa de 17.3 y 39.99 por cada 100.000 habitantes. El color azul oscuro representa las zonas con mayor incidencia con una tasa de 40 y de 49 por cada 100.000 habitantes. El color azul más oscuro muestra los lugares en donde se encuentra la más alta tasa de incidencia de la enfermedad. Un análisis que podemos sacar de esto es que los departamentos más abandonados por el Estado, los que han sufrido cambios socioeconómicos a causa de la violencia y consecuentemente los más pobres, son los que representan la mayor frecuencia de tuberculosis. Algunos ejemplos son los departamentos del Chocó, Buenaventura, Meta y Amazonas, entre otros. Estas estadísticas son sacadas de reportes generados con las historias clínicas, por lo que se puede crear un cierto margen de error. Es así como es posible afirmar que en lugares como el Chocó y Buenaventura puede haber un subregistro y en el Amazonas un suprarregistro. Ahora bien, para entender mejor esta enfermedad nos hemos comunicado con una médico infectóloga que ha estudiado la enfermedad durante casi 10 años. Adelante, María Camila. Gracias, María Carolina. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Este se localiza generalmente en pulmón, pero puede afectar otros órganos. Se transmite de persona a persona por el aire contaminado por el bacilo, y este es eliminado por individuos enfermos al toser, hablar o estornudar. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado lograría la curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución de las fuentes de infección y el riesgo de contraer la enfermedad en la población. Sin embargo, debido a algunos problemas de funcionamiento del sistema de salud en el manejo de la enfermedad, como la falta de detección de los casos existentes, los abandonos del tratamiento y más recientemente la aparición de resistencia a los fármacos antituberculosos tradicionales, la tuberculosis en la actualidad sigue siendo un importante problema de salud pública por el daño que provoca principalmente como causa de enfermedad y en menor medida también como causa de mortalidad. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Isabela, ¿cómo estás? Pues no muy bien, doctora. Hace como 3 semanas tengo una tos seca y me preocupa porque a veces cuando toso pues me sale como sangre y he bajado mucho de peso. Además, a veces tengo fiebre y debilidad y escalofríos. Ok. ¿Cuántos años tienes? 19. Bueno. ¿Y hace cuánto refieres estos síntomas? Más o menos 3 semanas, un poco más. Y me dices que, ¿dónde es que vives? En Buenaventura. ¿Y con quién? En mi casa vivimos, nosotros somos 7 hermanos. Vivimos con mis papás, mi tío y mi abuela. ¿Sabes si alguna de estas personas tiene una enfermedad contagiosa o si te han tosido en la cara? No, doc. Pues la verdad ya es muy normal estar enfermo a veces, pues por el clima y esas cosas. Y como vivimos todos juntos, pues a veces se le pega a uno y luego le da al otro, pero nunca nada serio. ¿Eres alérgica a algún medicamento? No que yo sepa. ¿Y has tenido alguna cirugía? Nunca. ¿Alguna otra enfermedad grave a la que yo tenga que conocer? No. Bueno, vamos a hacer un examen físico. Bueno, Isabela, por ahora es notorio a simple vista que has bajado mucho de peso. En verdad, estás muy por debajo de tu peso estándar, pues de acuerdo a tu estatura. Además tienes unos eczemas o placas en la garganta que se me hacen un poco interesantes.
pero por ahora no podemos concluir nada porque necesitamos pruebas más contundentes. Entonces vamos a sacarte una muestra de sangre y una radiografía de tórax anterior-posterior. Eso te lo voy a mandar y pues ya, nos vemos en una semanita. Ok, Doc, gracias. Bueno, con mucho gusto. Hola, Doc. Hola, buenos días Isabela, ¿cómo sigues? Pues ahí, Doc. Bueno, te cuento que ya llegaron tus pruebas, la radiografía de tórax y también tu prueba de sangre. Tenemos dos noticias. La primera es que saliste negativo para VIH, esto es muy bueno. Y la segunda es que saliste positivo para la enfermedad de tuberculosis. ¿Tuberculosis? ¿Qué es eso, Doc? Sí, esta es una enfermedad que afecta sobre todo a los pulmones y que es transmitida por el aire, es decir, que alguien te debe haber tosido o algo así. Bueno, según esto te puedo decir varias cosas. La primera es que es muy bueno que no esté acompañado de VIH porque el VIH lo que hace es inmunosuprimirte. Esto quiere decir que tu sistema inmune va a estar muy comprometido y no va a ser capaz de responder ante esta bacteria. Entonces, si no responde, pues se va a volver algo muy nocivo. Lo bueno es que no está acompañado. Entonces, muy bien. Entonces, por ahora, pues lo mejor es comenzar con un tratamiento antibiótico. Es algo complejo porque tienes que hacerlo muy juiciosa. Si no, esta bacteria es una bacteria en verdad muy difícil de controlar y puede crear resistencia. Si crea resistencia, el tratamiento cada vez se va a complicar más. Sí hay cura, pero se va a volver mucho más complicado y necesitamos que en verdad sea un tratamiento muy serio. Uy, Doc, pero es que se me olvida tomar esas pastas. No, tienes que ser juiciosa porque en verdad esto es algo que es muy nocivo, puede ser hasta letal. Y pues ya, eso por el día de hoy. Te voy a hacer rápido la fórmula médica y nos vemos en un control seguido. Gracias, Doc. Bueno. Hola, mi nombre es Isabela González, vivo en Buenaventura, tengo 19 años y hace 2 semanas me diagnosticaron con tuberculosis. Desde que me dieron el diagnóstico mi vida ha cambiado un poco, empezando porque me pidieron que ya no estuviera con mis hermanitos para evitar contagiarlos, y por esto mismo ya no puedo ir al colegio porque las directivas y padres me pidieron que hasta no estar del todo curada no fuera para evitar hacerle daño a alguien más. Estaba en mi último año de colegio, me iba a graduar en 3 meses y pues creo que ya no lo voy a hacer. Aparte de esto, mis amigos no me visitan, los vecinos me miran raro, la gente me evita. Ya no puedo hacer las cosas que me gustaban, me duele mucho respirar, he bajado mucho de peso y la verdad ya no me quedan muchas ganas de hacer nada.